Tres. Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Casa Crítica. El día de hoy nos acompaña un especialista en historia, Raúl Godínez. ¿Cómo estás, Raúl? Mucho gusto, Noé. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por invitarme y emocionado cuando me proponen hablar de historia y de arte. Tú sabes que me fascina. No, Entonces, encantado de estar aquí. hombre, es un honor tenerte aquí y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, pues para los que nos escuchan, yo ya había tenido por ahí un par de clases con Raúl y la verdad ha sido un agasajo siempre poder escucharte hablando de todos estos temas que sé que te apasionan bastante. Y bueno, con esta introducción quisiera pues entrar en materia y hablarte un poquito más o menos acerca de las intenciones que tengo con esta plática, que es pues abordar aspectos generales de la historia, pero enfocarnos primordialmente en la etapa del Renacimiento, que pues sabemos que ha sido una etapa sumamente significativa para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Pero antes de llegar ahí, Muy fácil. me gustaría pues que te presentaras un poco, nos hablaras de tu trayectoria y cómo ha sido en general tu relación con la historia como disciplina, ¿no? Bueno, para empezar, y es muy importante que lo mencionas, no soy historiador, me gustan muchas partes de la historia. De hecho, soy autodidacta en lo que es la historia. He tomado cursos de historia naturalmente, diplomados. Pero la verdad, mi apasionamiento empezó desde una edad muy temprana a través de la literatura. Y de hecho estaba platicando con mi mamá hace un par de días, donde le dije, es de que yo recuerde, me enseñaste a leer desde los 5 o 6 años, porque ya te cansabas de estarme leyendo a mí. Entonces y ya una vez que me enseñaste a leer, agarro el libro y ya nadie me lo quita. Y me empecé a apasionar mucho con las novelas y los libros que había en la casa de mis papás y descubrí la historia a través de Alejandro Dumas. Fue la primera vez que estaba tan viva la historia a través de una novela. Sabía que era una novela, era un cuento, era algo inventado, pero me pongo a investigar los nombres de todas las personas y descubro que sí existieron. Sí existió un Luis XIII, sí existió un Richelieu, sí existió un Mazarino, un Ana de Austria, incluso un D'Artagnan. Y de hecho que Alejandro Dumas robó los diarios de 20 años después, Visconde de Bragelonne. Y eso es lo que mi primer contacto combinando literatura con historia. Y la verdad sí me gustó muchísimo y desde entonces empecé a meterme en lo que es novela, historia, literatura, historia. Y genuinamente cuando quise ponerme a estudiar algo, quería estudiar algo de literatura, pero llegó al tecnológico y dice, no, el programa ya se cerró, lengua inglesa ya se cerró, ¿y ahora qué diablos hago? Entonces me metí a lo que es administración y negocios, pero seguí con mi afición personal. De hecho, estoy muy orgulloso de que si buscan en Biblioteca del TEC, si es que todavía sigue ahí, las memorias de Luis XIV, la última persona que lo sacó fui yo. De hecho, fue en el 87, 88 que saqué el libro, todavía está la fecha estampada, porque tenía una hojita antes, no era digital, y venía la fecha cuando yo lo saqué y nadie más lo había tocado. La última vez que lo vi hace como 20 años, nadie más lo había tocado. Qué bueno que lo mencionas ahora para que los que nos escuchen vayan a quitarte ese récord. Espero que sí. A ver, Sí, porque sí, luego cuando vuelvan y digan, la última persona que abrió sí, este libro sí. fui yo, ¿qué Sí, ¿qué onda? onda? La cosa es de que con eso también empecé a descubrir y a través de la literatura, la historia, empecé a poder explorarme yo también, lo que pensaba, lo que sentía, mi persona, yo como ser humano. Ya. Y la verdad, sí, la historia me fascinó. El Renacimiento genuinamente me apasionó porque fue el desafío al medievo y fue un desafío maravilloso que de alguna forma u otra cuestionó casi 1000 años de historia, 1000 años de tradición, 1000 años de desarrollo y lo desafió. Y de los primeros, porque también después de explorando qué es lo que historia, todavía no teníamos Wikipedia, era precisamente una colección de libros que está detrás de los DVDs y el sombrero ahí atrás.
es la enciclopedia que le robé a mi papá, que era la enciclopedia con la que crecí. Y Sí, me la puse a leer lo más que podía de la enciclopedia. Y fue el Renacimiento lo que me llamó la atención, porque fue aquello que visualmente, escultóricamente, arquitectónicamente, en términos de la plástica y las ideas también, sí, Pico de la Mirandola, sí, desafía lo que son 1000 años de tradición religiosa medieval, en donde dice el hombre es el centro del universo, el hombre creado por Dios. Todavía tenían esa concepción de deidad, todavía no llegamos a la ilustración o a la modernidad, pero veíamos cómo se traducía eso en algo extraordinariamente bello, claro, sobre todo en lo que era, que lo platicamos en clase, si te acuerdas, claro, la carnalidad como una dimensión de sabiduría para el ser humano. totalmente. Estamos hablando, y estoy citando a una autora que ya sé, es bastante comercial y académicamente no, pero en términos de prosa era muy acertada. Y ya murió, se llamaba Anne Rice, y la conocen todo el mundo por lo que son su serie de vampiros. Pero sacó una frase que siempre se me quedó muy grabada, que era, flesh has its own wisdom. Flesh has its own wisdom. La carne, la carnalidad que nos hace seres que empezamos de bebés y terminamos de ancianos, tiene su propia sabiduría y sus propias lecciones. Y creo que es algo muy interesante porque creo que los renacentistas vieron eso. Claro, El momento de mayor apoteosis, de mayor expresión de la capacidad del ser humano es cuando está en plenitud. Y la plenitud tiene que coincidir no solamente mental o emocionalmente, sino también físicamente. claro. Yo ya tengo 53 años, ya esa apoteosis ya pasó. Y no pienso recuperarla porque ir a gimnasio me da mucha flojera. Sí, Pero sí, genuinamente recuerdo mucho lo que significa estar en un punto muy alto de tu claro, capacidad mental, de tu capacidad física, de tu vigor, de todo. Y claro. el arte del Renacimiento refleja eso. Es la belleza corporal celebrada por sí misma, no como un regalo, simplemente como un privilegio. Y Claro. sí lo es. Y ahorita que mencionas, Raúl, este tema de la carnalidad, de pronto parece que, por ejemplo, para toda esta, digamos, represión ejercida por los valores tradicionales del cristianismo en el medievo, parecería, digamos, hasta cierto punto, no sé, contraintuitivo decir que la iglesia pudo haber convivido con estos valores de carnalidad y demás, en general durante el Renacimiento, ¿no? Pero yo te Fíjate, quería preguntar justo bajo este marco y digo también si puedes elaborar sobre esta aseveración o qué opinas sobre esto que te acabo de decir, pero por ejemplo, ¿cuál fue, digamos, el rol del cristianismo? Porque, por ejemplo, vemos cierto, digamos, rezago del oscurantismo, a mi criterio, por ejemplo, con este tema de la prohibición de libros, del Index Prohibitorum y demás, que siguió pues estando presente y demás, pero pues por otro lado, como dices, una gran representación de cuestiones cristianas uh, que seguían abundando en las artes, ¿no? Entonces, bajo este panorama, ¿cuál fue ese rol del cristianismo y qué opinión te merece todo esto que te acabo de comentar? fíjate, la lección, te soy muy honesto, yo siempre me brincaba del periodo clásico y la caída de Roma, me brincaba al Renacimiento. El medievo nunca me llamaba la atención. Sí, El que me educó el medievo a través de Michelet, fue mi amigo Fernando Musquiz, donde le dije, es que el medievo debe ser lo más aburrido. Dijo, estás idiota. Lee el de Camerón, lee los cuentos de Canterbury, lee lo que es Dante, lee todo eso y dice, son lo más pícaro y lo más atrevido. La cuestión es de que nosotros a posteriori le hemos atribuido ese manto de puritanismo, de oscurantismo, y sí lo había, es cierto, sí lo había. Había mucha represión hacia nuevas ideas o de ideas que desafiaran algún tipo de canon. La cuestión aquí es de que una cosa es lo que se decía y otra cosa es lo que se hacía. Y aquí estamos viendo de que en el medievo, de nuevo, con los cuentos de Canterbury, con el de Camerón, ves lo que es un humor medieval muy sexoso,
muy pícaro, muy divertido, pero que era algo que nos reíamos con boca cerrada, nos reíamos y lo sabíamos, lo practicábamos, pero no discutíamos de ello. El Renacimiento fue hablar de ello, meterlo en un diálogo mucho más amplio y sacarlo a ello. Um, la iglesia, fíjate, por otra parte, esa fue la disyuntiva con la que he tenido los últimos años, porque sí, por mi vida personal, sí, sí, yo, a pesar de tener una madre católica, poblana aparte, y yo sí, como le dije, gracias a ti, yo ya me considero agnóstico o ateo. ¿Por qué? Ujú. Trataste de hacerme católico a punta de Sí, martillo sí, y lo repudio. Pero aún así me gusta mucho la historia de la iglesia como ok. institución, como actor político, pero sobre Recuerdo, todo como actor cultural. Eso es a donde iba. Perdón, solo Noé, adelante. una intervención abrupta, Raúl. Recuerdo que, como nos decías en ciertas clases, de gracias a Dios que soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. Gracias, sí, Diosito. Sí, Pero fíjate, me encanta lo que es, porque sí me he percatado los últimos 20 años de que uno, las iglesias me fascinan. Incluso si está celebrándose misa, no me importa. Pero lo que es la arquitectura, el espíritu, la atmósfera dentro de las iglesias me fascina. Yo claro. a toda ciudad que voy a las iglesias, templos, todo. Pero nunca me había percatado o había entrado en conciencia de qué tan importante fue el papel de la iglesia como mecenas. Fueron mecenas de tantos artistas y ahorita todavía son los depositarios de incontables obras de arte que son un tesoro para la humanidad. Em, Cuando de repente tratas de borrar eso, como lo hizo la Revolución Cultural de Mao, como lo hacen muchos otros actos o periodos políticos, y caes en un severo error porque también es el que está, la iglesia, la institución que está resguardando lo que son tesoros literarios, tesoros políticos, intelectuales, artísticos, y mantenerlos no es sencillo, arquitectónicos. Sí, Y claro. la iglesia, mientras que haya sido una represora, el Index, por ejemplo, que tú me mencionas, pone una pauta y es donde yo tengo una dificultad de ello, porque el Renacimiento mmm, para mí es un momento, un parteaguas de la historia de la humanidad, pero también es elitista. Es decir, el arte, la cultura, la belleza, el talento, el intelecto pertenece a cierto sector. Otro sector es ganado. Claro. Es la ilustración y luego la Revolución Francesa y las revoluciones del siglo XIX que introduce esa noción de igualdad. Igualdad no nada más de oportunidad, sino de respeto a la ley, a Claro. la cultura, a la civilización. Y es algo bastante problemático para mí, porque ahorita cuando vemos lo que es la democratización, estamos hablando de algo que muchas veces por, no sé, ideas tumultuarias, quieren destruir todo lo que es el pasado y construirlo todo desde cero. Y dices, no, hay una de las primeras películas que salieron cuando cayó la cortina de hierro y se acabó la Guerra Fría. Fue dos películas, Ana Karenina, con Sophie Morceau, filmada en San Petersburgo, después de décadas donde San Petersburgo no había sido retratada o filmada. Aquí estaba Ana Karenina filmada en San Petersburgo, en los lugares donde Tolstoy ideó la novela. Ok, ahí está. Hay otra que me encanta, que es con ¿cómo se llama? La esposa de Michael Douglas. Y ahorita me acuerdo, pero es sobre Catalina la Grande, con Catherine Zeta-Jones, sorry, con Catherine Zeta-Jones. Y es magnífica porque está retratada en escenarios rusos recién abiertos y se encuentra con un rebelde, uno de los rebeldes que le levantan le hacen micro revoluciones a Catalina en el siglo XVIII. Y le dice, si fuera por ti, y eso es algo completamente inventado, pero está muy padre en la escena. Dice, si fuera por ti, ¿qué harías? Y él dice, para levantar una nueva casa,
tienes que arrasar con el terreno. Y ella voltea y dice, no, estás equivocado. Para crear una casa nueva tienes que levantar cimientos. Y es donde él hablaba de arrasar, ella era de construir Sí, cimientos. sí, La sí. ilustración es eso. Y veo que muchas veces las ideas de esas se pierden por afán de decir borremos. No sé si viste hace un par de años aquí en México, cuando empezaron los disturbios en la ciudad, que quemaron una librería, ni siquiera una librería buena, era una librería un poquito medio popular, pero la quemaron todo bajo los gritos, grabados y escritos. La lectura es de fifís. La lectura es para fifís, dice esa. Ok, ajá, vamos hacia la barbarie. Sí, sí, Todo sí. de lo que he creído y aprendido tiene que desvalorizarse, tiene que eliminarse para una nueva sociedad. Se trata de esto, volver a las cavernas y luego levantarnos otra vez, desperdiciar miles de años de civilización, cultura y desarrollo por una pasión política, es bastante inquietante para mí. No, totalmente. Y está inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos debemos de tener acceso a la ciencia y digo, es A la educación, claro, a la claro, educación, digo, a todos los avances de la ciencia, de la tecnología, de la educación, como dices, y es lamentable que siga así existiendo, o al menos a mi parecer, que ciertas personas sigan propugnando estos conceptos de alta y baja cultura o cultura cultivada. Es como, o sea, ya deberían de ser obsoletos esos conceptos, ¿verdad? Si es que alguna vez verdaderamente existieron, o bueno, que bueno, como decías, justo sí, sí, es probable que esto sea meramente una decisión arbitraria de hacer esta una moda división, ¿no? política, un clima Claro, político. totalmente. Y ahorita que mencionabas, Raúl, todo el tema, por ejemplo, de que todo este apogeo cultural le pertenecía solamente a ciertas personas, imagino que, bueno, pues en definitiva todos los mecenas estaban dentro de este rubro, ¿no? Y entonces te quería preguntar sobre cuál fue, bueno, pues el rol de los mecenas y, bueno, pues también cuál fue la relación de estas dinastías con la trayectoria de ciertos artistas que fueron sumamente relevantes para esa época, ¿no? Fíjate, esa es muy buena pregunta. La realidad es que por eso digo la iglesia, sí, come a una serie de abusos y atropellos terribles, y que retrasan la humanidad, el desarrollo de la humanidad tremendamente, pero por en otras áreas lo avanza. Y en ese sentido sí le tengo un profundo respeto como institución, nada más como institución. Pero que solo meto el comentario, como dicen, de paralelo. am, este papa, el Papa Francisco I, es un pontífice que por su fratelli tutti le tengo un profundo respeto. Este, Tremendo respeto, porque finalmente está integrando a la modernidad una de las religiones más antiguas que existen en la humanidad, en la civilización. Um, todos los papas, y hay uno, ¿cómo se llama? Hay una serie, creo que estaba en Netflix, que les recomiendo mucho, que es Monty Algo Italian Gardens. Está muy padre porque también hay Monty Algo French Gardens, jardines italianos, jardines franceses. Ya. Muy bien. Am, y se ven como cuando eran príncipes de la iglesia, necesitaban crear un tipo de prestigio, contrataban artistas e ingenieros para poder crear estos espacios tan maravillosos y unos jardines extraordinarios realmente, que más que lo que decorativo es lo que los construyen los conocimientos de ingeniería, de horticultura, de botánica, de todo lo que quieras, para crear estos espacios. La arquitectura, la ingeniería, distintas disciplinas que lo alientan. Tenemos muchos papas, los Borgia, de la Rovere, Orsini, tenemos muchos nombres de miembros de la iglesia que a través de dinero y de, como dicen, patronage, mecenazgo, Sí, sí. es donde permites, porque si hay algo que, perdón por usar el término, no es peyorativo, pero la realidad,
si alguien, siempre estamos muertos de hambre, somos los intelectuales, los escritores, los maestros, los arquitectos, los artistas. Siempre vamos a estar muertos de hambre. Y si no tenemos un mecenas o un sistema de mecenas, pues nuestras ideas no van a progresar para nada. Entonces, muchas veces estos artistas, y perdón la arrogancia de incluirme en ello, pero maestro, pero sí, sinceramente, muchas instituciones son las que de alguna forma u otra permitieron desarrollar muchas de las ideas y las grandes obras que disfrutamos hoy en día. Los Medici de Florencia, um, los que van a ser los distintos nombres y apellidos de Italia, son los que alientan el Renacimiento. Las grandes testas coronadas, los grandes reyes y reinas, son los que alientan lo que iba a ser los grandes avances del siglo XVI, siglo XVII. Desde Luis XIV a Luis XVI y María Antonieta, una de las grandes artistas, mujeres de la historia, porque hay muy pocas mujeres artistas de la historia antes del siglo XIX. Ponemos Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Elizabeth Vigée Lebrun, y es las únicas que yo ahorita puedo mencionar. Um, pero sí son muy pocas mujeres artistas, solamente sobreviven porque, y hay muchas holandesas, pero son las únicas que sobreviven, pero porque tienen un mecenazgo. Hay, por ejemplo, propuestas nuevas. Estoy en una clase donde estoy dando historia y mitología, y está muy divertida porque Eduardo Pérez Gorostieta del Tecnológico también tiene una clase sobre mitos, y él fue mi maestro cuando estaba en la carrera, un hombre brillante y genuinamente un capital intelectual del tecnológico, y de capital intelectual de quien lo puede escuchar. Sí, genuinamente vemos que son las propuestas nuevas las que van a dar un avance, un brinco para las generaciones que de repente los descubren. Por ejemplo, hay una tradición, un canon dentro de lo que es el arte, donde a un monarca nunca lo muestras desnudo. Al contrario, un monarca siempre es solemne, es correcto, es precisamente la majestad del poder. Sin embargo, hay figuras que sí se presentaron desnudas, sobre todo por el Renacimiento y uno en el Neoclásico, que yo puedo mencionar, que va a ser Carlos I, Carlos V conquistando la furia de León Leoni, y luego vemos la tumba de Catalina de Medici con su esposo Enrique II, están desnudos. Hay una parte donde están completamente formalmente ataviados, pero creo que es en Saint-Denis donde están completamente, bueno, no completamente, están con lienzos cubriéndose a ciertas partes, pero es escultura renacentista. Y luego existe la de Napoleón por Canova. Napoleón que está representado como Marte ofreciendo la paz, pero está desnudo. Y a Napoleón le cae gordísimo porque dice, así no me veo yo, se están burlando, chaparrito y gordito, y lo ponen como el dios Marte, pues, y está en la casa de Wellington ahorita, entonces en Londres, y dices, es que sí, yo también me hubiera sentido ofendido de qué se trata esta broma, pero ideas como esas, que son ideas, y una que saqué del aire, es la que a las próximas generaciones van a alentar para poder desafiar cánones, ideas y aventurarse en algo nuevo. Claro. Sí, qué interesante todo esto que mencionas, Raúl. Y digo, también, quería preguntarte, ahorita que hiciste mención, por ejemplo, de las mujeres que fueron, muy relevantes para esta época, en general, ¿cuáles fueron, digamos, personajes que tú consideres clave en general, tanto mujeres como hombres, para el Renacimiento? Y también, pues, ¿cuáles son los que hayan sido, pues no sé, tus favoritos, por decirlo así? Por ejemplo, mencionabas ahorita a Artemisa Gentilucci, pero también al principio recuerdo que habías mencionado a Pico de la Mirandola. ¿Cuáles han sido estos personajes que tú consideras imprescindibles para el estudio del Renacimiento? A mí para estudiar el Renacimiento específicamente diría Miguel Ángel, naturalmente, el más exitoso y tengo entendido el artista más rico en la historia de la humanidad. Sí, y al final hizo una fortuna que todavía está vive. Los Buonarroti todavía tienen la Villa Buonarroti en Florencia.
Wow. Miguel Ángel, obviamente los pilares del Renacimiento, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, um, lo que va a ser Donatello, Pero, todos son esos hombres, antes que del siglo XV, estamos con Dante sí, Alighieri. Tenemos a todo lo que son los escritores, por ejemplo, Vasari, que escribe sobre los artistas de su periodo. Um, yo pienso que muchas de las dinastías del momento también, a los Borgia los condenan mucho, pero también fueron grandes mecenas. claro. A los Medici, Orsini, de la Rovere. Um, pero si para mí, si quieres conocer realmente el Renacimiento, empiezas con Vasari. Vasari es el que pintó lo que está dentro del Duomo en Florencia, pero también hizo un libro hablando sobre las vidas de los artistas del Renacimiento y por primera vez descubriéndolos a un público que no era necesariamente el público de elitista, el público de las más grandes esferas, sino un público mucho más llano. Um, Vasari es uno de ellos. Luego también muy importante para entender el desarrollo de Occidente, Lutero. Lutero y la reforma luterana y luego la reforma protestante son críticos para entender el desarrollo intelectual que tenemos histórica y artísticamente. Um, Pasando del Renacimiento tenemos Rembrandt, Rubens, Van Dyck, tenemos a los que son Nicolas Poussin, ya, pero eso ya es barroco. Caravaggio, me encanta Caravaggio. Sí, claroscuro, Michelangelo Merisi increíble. Caravaggio es Sí, un privilegio verlo y estudiarlo. Um, claro. en términos literarios, vemos que, como sí, mencioné Pico de la Mirandola, menciono a Vasari, Lutero también en lo que escribe, aunque es un poquito dogmático, um, pero también un elemento muy importante que va a alentar el barroco y que surge en el periodo del Renacimiento tardío, lo que van a ser los escritos de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, el padre de los jesuitas, es realmente alguien muy interesante para poder crear este brazo que finalmente la Orden Negra, el Papa Negro, que es el que entra ahorita, por primera vez tenemos un Papa jesuita. Sí, Y es precisamente un símbolo de avance de la intelectualidad del mundo católico. Ay Dios, ¿quién más? Mecenas maravillosas que eran Catalina de Medici como reina de Francia. claro. Um, Ahorita estoy viendo una serie muy babosa, pero es porque estoy tratando de descansar, sobre brujas y vampiros. Entonces, eso me divierte mucho. Pero lo que es la guerra de los Enriques en Francia es un periodo muy Sí, convulsionado. claro. Um, Hay muchas cosas que puedes explorar del siglo XVI, de los 1500, que te va a hacer muy revelador. El Renacimiento surge precisamente como una respuesta y un reclamo del hombre. Un artista maravilloso que no he mencionado, porque fíjate, una de las cosas que mencionamos en la clase, así como el Renacimiento celebra la carnalidad y la belleza masculina en Florencia, Tiziano en Venecia y en Roma también celebran la belleza femenina. Y luego en Francia se convierte el estándar hasta lo que es el siglo XX de que la belleza y la carnalidad tiene que ser femenina, lo que se me hace muy misógino, porque lo tienes como objeto de decoración. Pero hasta el neoclásico que empiezan a atender a lo que ve Jacques David y otros artistas que van a otra vez presentar el erotismo masculino. Pero Tiziano es maravilloso. Claro. Tiziano de Venecia es maravilloso. El greco es una magnífica, un magnífico sincretismo que brinca de una tradición ortodoxa griega con influencia bizantina, entrenándose en el taller de Tiziano, conociendo Roma y Miguel Ángel y luego zambutiéndose en Toledo, o sea, ni siquiera en Madrid, en Toledo. Y se convierte en el artista más emblemático de la época, con un estilo muy distintivo para el siglo, el greco, maravilloso. Claro. Pero, pero no sé si eso ayuda.
porque en términos de literatura sí hay muchos. Shakespeare es también del siglo XVI. Quevedo, bueno, no sé si Quevedo, Lope de Vega. La verdad, esos los he leído, pero no estoy muy claro en lo de los años. Es